Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y como siempre les doy la bienvenida a este importante laboratorio educativo Gestión en la implementación del teletrabajo módulo 7. ¿Cómo evaluar el componente organizacional en la implementación del teletrabajo? Nos acompaña como siempre nuestra experta Nora Isabel Balbuena, terapeuta ocupacional, magíster en ergonomía y cambios tecnológicos, especialista en ergonomía y especialista en administración de salud ocupacional. Doctora Nora, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Lina. Buenas tardes para todos. Un cordial saludo. Doctora, como siempre, te doy la bienvenida y te dejo con nuestros asistentes para que iniciemos nuestro laboratorio educativo del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, vamos ya por nuestro séptimo laboratorio. Ya Lina les explicará a los que se unen hasta hoy cómo acceder a los demás módulos. Para mí es un placer estar cada semana con ustedes. Bueno, entonces vamos a ver nuestro objetivo. Entonces tenemos como objetivo proporcionar conocimientos que permitan a los participantes desarrollar y fortalecer competencias para que a través de sus aportes las organizaciones tengan unas experiencias exitosas en la implementación del teletrabajo. Para el día de hoy abordaremos en primer término nuevamente el proceso de implementación del teletrabajo. Vemos que cada semana se están uniendo nuevas personas. La intención de este primer punto es poder contextualizar a todos y que rápidamente puedan llevar el hilo en torno al proceso de implementación del teletrabajo. En segundo término, abordaremos la autoevaluación del componente organizacional en el proyecto de teletrabajo, teniendo en cuenta pues que en este momento es donde vamos en nuestra tercera etapa. Entonces, para recapitular, tal como dije en un comienzo, a las personas que hasta ahora se unen, acorde con el libro blanco del ABC del teletrabajo en Colombia, tenemos 5 etapas. La primera etapa, el compromiso institucional, la segunda, la planeación, la tercera, la autoevaluación, la cuarta, la prueba piloto y como etapa quinta, adopción y apropiación. En cuanto al compromiso institucional, lo que buscamos es obtener ese acuerdo a nivel directivo frente al proyecto de implementación del teletrabajo. Básicamente, con ello es como dar semáforo verde para arrancar con nuestro proyecto. Igualmente está previsto un segundo paso dentro de esa etapa, que es la conformación del equipo líder, y un tercer paso, la formalización del inicio del proyecto, que puede ser a través de la resolución o memorando para las entidades del Estado, a través de una comunicación, o el pacto por el teletrabajo. También es el documento que se usa para poder socializar al interior de la organización, que definitivamente se ha avalado la implementación de dicho proyecto. En cuanto a la etapa 2 de planeación, se trata de definir esa carta de navegación a través de la cual vamos con cada una de las etapas y el paso a paso hasta llegar a la adopción y apropiación del teletrabajo. Tenemos 2 pasos en la segunda etapa, la planeación general y la sensibilización. En la planeación general vamos a definir objetivos frente a unas motivaciones o necesidades que tiene la organización para lanzarse en el proyecto de implementación del teletrabajo. Vamos a definir nuestro plan de acción. Siempre hemos dicho, puede ser a través de la metodología del libro blanco o cualquier otra metodología. Hoy yo les he traído una serie de ejemplos en torno a metodologías de diversos países que les permite ver algunas herramientas que utilizan para tal fin. Igualmente, dentro de esa planeación general vamos a definir los recursos, riesgos e indicadores. Siempre les he recalcado que aunque estemos en planeación, dadas las demás etapas, sobre todo esta de autoevaluación que nos va a dar mayores elementos, e incluso en la planeación de la prueba piloto, vamos a encontrar aspectos que nos permiten enriquecer esta planeación. Siempre les he resaltado que esto no es un proceso lineal, que vamos
podemos saltar de una etapa a otra y volver nuevamente porque nos encontramos con que hemos pasado algunos elementos o por los mismos pasos que constituyen una etapa posterior que van a dar mayor información y entonces pues nos permite ir documentando poco a poco ese manual o esa guía o esa política, porque podemos encontrar que las organizaciones lo llamen de diversas maneras. En cuanto a la sensibilización, hace alusión a definir esa estrategia comunicativa a través de la cual vamos a movilizar los conocimientos frente a lo que es el teletrabajo, o incluso también dentro de esa sensibilización podría ser que partiéramos de la aplicación de un primer sondeo, conocer cuáles son las expectativas o cuál es la percepción que tiene la población respecto a la implementación del teletrabajo, cómo se visualizan allí frente a ese rol. Una de las herramientas que les he traído hoy se usa para tal fin. Y en cuanto a la autoevaluación, tenemos 4 pasos: la evaluación del componente jurídico, la evaluación del componente tecnológico, la evaluación del componente organizacional y un 4º paso que hace alusión a un informe en el cual se presentan conclusiones de esa línea basal, cómo está la organización, y la viabilidad es lo que de implementarlo, es lo que vamos a decidir a través de ese equipo líder que se ha conformado para la implementación del teletrabajo. Bueno, ahí vamos. Entonces hoy vamos a dedicar gran parte al componente organizacional, a la autoevaluación de ese componente organizacional. Los invito a escribir en el chat. He leído todos sus comentarios, gracias por las apreciaciones, y con base en ello hoy he querido traerles algunos aspectos para darles respuesta. Se trata de ser oportunos también frente a lo que están viviendo las empresas. Ya tenemos el retorno al trabajo, entonces hoy les he traído una herramienta que permite evaluar frente a lo que ha sucedido estando en trabajo en casa y ese retorno. Puede ser que algunas organizaciones definitivamente hayan decidido que algunas personas aún continúan laborando desde sus domicilios. Entonces, pues reitero que leo absolutamente todos sus comentarios. Si bien tenemos una sección para preguntas y respuestas, pues no podremos responderles a todos, pero sí los leo. Bueno, entonces en cuanto a ese componente organizacional, tenemos 2 grandes ejes. El primer eje hace referencia a un análisis de todo el talento humano, del recurso humano, y el otro a las condiciones administrativas y financieras. En cuanto a ese recurso humano, vamos a analizar cuáles cargos podrían ser teletrabajables. Bueno, allí hay una relación cargos y tareas. Siempre hablamos de que no necesariamente el 100% de un cargo es viable que sea o que contenga tareas teletrabajables. Entonces, eso no es un obstáculo para implementar el teletrabajo. Puede ser una opción de teletrabajo suplementario, es decir, que solamente va a laborar algunos días de la semana en el lugar que decidan, ya sea que se haga en el domicilio o se haga en un tercer lugar. Entonces, partimos de ello. Otro aspecto que vamos a analizar son las condiciones de planta de personal. Se trata, por ejemplo, de identificar la población, los tipos de contratación que tiene, igualmente acorde a aspectos demográficos, cómo está estructurada, distribuida la población. Puede ser que hayan unas dependencias donde hay mayor cantidad de trabajadores, puede ser porque es el área, digamos, que representa más esa misión de la organización o
a partir de ese producto o de ese servicio que se desarrolla allí. Tenemos un análisis de aspectos ligados a la cultura organizacional, tal como valores, misiones, visión, entre otros, ya miraremos ahorita otros aspectos que son importantísimos y que consideraríamos respecto a esa cultura organizacional. Procesos e indicadores, hemos hecho alusión que se trata de establecer una línea basal. Puede ser que tengamos unos indicadores de productividad y en la prueba piloto lo que se trata es de comparar cuáles eran los resultados de la población laborando en instalaciones de la empresa únicamente y ahora que están de modo alterno, ya sea que trabajen unos días en el domicilio y otros días que trabajen en instalaciones de la empresa. Entre muchos indicadores, por ejemplo, el ausentismo. Yo les mostraba en el módulo 5 cómo a partir de un ejemplo, la empresa midió indicadores tales como el ausentismo en la población que continuaba laborando en instalaciones de la empresa y lo comparaba con la población que estaba teletrabajando. Entonces, pues son muchos los indicadores también desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, de eso se trata. Herramientas de comunicación, vamos a evidenciar cuáles son esas herramientas de que dispone la organización, los mecanismos, las estrategias que utiliza. Esto con la finalidad de poder identificar aquellas que pueden ser utilizadas dentro del lanzamiento del mismo proyecto de teletrabajo o durante la implementación del teletrabajo. Bueno, los que se conectan hasta hoy, he hecho alusión a que todo este proceso, esta evaluación, puede que la empresa por la complejidad, por la dispersión geográfica que tenga, contrate un tercero para que haga esta autoevaluación y apoye la planeación, incluso la implementación del teletrabajo. Eso depende de la robustez de la misma organización. Tenemos los recursos, entonces, ¿de qué recursos dispone la organización o procesos o procedimientos? Puede ser ligados a la gestión del cambio. Lanzar este proyecto de teletrabajo hace parte de un cambio organizacional. Entonces, ¿cómo podemos engranarlo y utilizar lo que ya dispone la organización? Se trata también de aprovechar esos recursos. Eso también permite, en cuanto a este otro eje, establecer costos que sería indispensable prever. ¿Cómo va a ser, por ejemplo, en cuanto a la selección de los posibles teletrabajadores? Entonces, ¿cómo va a ser ese proceso de selección? ¿Se va a contratar a alguien para que lo haga o se va a utilizar los mismos recursos de talento humano que tiene la organización, los mismos procesos de que dispone para hacer esa selección? ¿Cómo va a ser esos recursos de que dispone la organización? ¿Cómo los podemos utilizar para la capacitación o es necesario también vincular a alguien externo para que apoye, por ejemplo, el desarrollo de competencias frente a la gestión de equipos a la distancia o frente a habilidades para teletrabajar, entre otros? Y igualmente, ¿de qué recursos se dispone para hacer seguimiento? Puede ser por los procesos mismos de que disponga la organización o puede ser las herramientas mismas para hacer seguimiento. Por ejemplo, hoy en día hay herramientas para hacer seguimiento y medición del desempeño. Bueno, yo mantengo ciertas reservas en torno a algunos. Por ejemplo, he visto ahora con este tema que sucedió con la emergencia sanitaria, que han salido algunos que son chips que les colocan a los teletrabajadores, pues eso me parece terrible, que una organización llegue hasta allá. Eso muestra también la confianza y la misma cultura organizacional, a mi modo de ver. Bueno, en cuanto al eje condiciones administrativas y financieras, vamos a hacer una aproximación
los costos que implica la implementación del teletrabajo, que va a estar pues ligado a esa disponibilidad de recursos, puede ser recursos también en términos de tecnologías de la información y la comunicación. Revisaba un informe que hay de la implementación del teletrabajo en entidades públicas que salió en 2019 a finales y muestra cómo pues esto es parte de los obstáculos de muchas entidades estatales para implementar el teletrabajo. Es la disponibilidad de tecnologías, en algunas, ¿no? Se resalta, bueno, es una inferencia global frente a todas las entidades que fueron evaluadas. Tenemos recursos físicos que también entrarían allí algunas de esas tecnologías de información y comunicación de que dispone la organización, los sistemas de gestión que sería indispensable para engranar el proyecto de implementación del teletrabajo acorde a esos procesos y a esos sistemas de gestión de que dispone la empresa y los procesos administrativos que es indispensable prever. Y por supuesto, he dejado por separado, por importancia que le concedemos al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues ese diagnóstico muy minucioso de ver cuál es el estado de madurez, todos los aspectos que es indispensable involucrar para que realmente garanticemos la promoción de la salud y la prevención de los riesgos en esos teletrabajadores. Bueno, les decía que tenía más adelante en una diapositiva que prevía esos aspectos particulares que nos dejan ver la cultura organizacional. Entonces, como primera medida, por supuesto, conocer cómo es esa estructura organizacional. Los expertos hablan que la estructura organizacional es el esqueleto de una organización que permite alcanzar unos objetivos. Entonces nos permite también ver cuáles son esa dirección de mandos, esa jerarquía, las implicaciones en torno al alcance de objetivos y cómo unas también son interdependientes para poder desarrollar los procesos y garantizar el cumplimiento de esos objetivos. Entonces, ese es un primer aspecto que vamos a considerar. En el caso de las entidades estatales, muchos de esos análisis de la estructura organizacional permiten identificar cuáles son esas dependencias misionales y cuáles son esas dependencias de apoyo, por ejemplo, entre otros aspectos. En cuanto a la identidad organizacional, vamos a identificar cuáles son los valores, la misión, la visión de la organización, que permiten también identificar aspectos ligados a la flexibilidad, a la apertura, a la innovación, a la flexibilidad de los procesos. El clima organizacional definitivamente es uno de los aspectos que puede favorecer o puede convertirse en un obstáculo también para tener unas experiencias exitosas con la implementación del teletrabajo. Dentro de ese clima organizacional, por supuesto, está la confianza que exista y vamos a ver cómo son esas relaciones, cómo es ese proceso de apoyo, el proceso de participación, de escucha, de consideración de todas las instancias y todos los niveles de la organización. En cuanto a la población, vamos a analizar aspectos como la antigüedad, por supuesto, todo lo que tiene que ver con variables demográficas, edad, que tiene que ver también con la intergeneracionalidad. Bueno, en cuanto a la intergeneracionalidad, pues la invitación es a no marcar estereotipos. Si yo les digo, mi abuelita nació en 1922, muchos de ustedes pues, se harán una imagen, una representación de que es una persona que está postrada en una cama, que es una persona que su memoria le falla y no es el caso. Entonces tendemos a tener unos estereotipos que esos estereotipos van a marcar
unos atajos cognitivos y unas representaciones que nos hacemos y unos juicios de valor frente a lo que puede hacer en torno al aprendizaje, en torno a la apertura, al cambio, y eso puede frenar. Entonces, la invitación es a que eso no sea un obstáculo para dar la posibilidad a que se implemente el teletrabajo en una organización. Igualmente, dentro de esa población vamos a analizar aspectos como cómo esas competencias o habilidades para el uso de recursos ofimáticos. Dentro de los criterios de selección, por ejemplo, es muy frecuente que las organizaciones hagan unas evaluaciones de cómo son esas competencias y habilidades en torno al uso de tecnologías de la información y la comunicación para avalar que esas personas realmente podrían irse a trabajar de manera independiente y ser autónomos para ejecutar y desarrollar las tareas que son asignadas para desarrollarse en modalidad de teletrabajo. Entonces, esos son algunos de los aspectos que vamos a incluir en ese análisis desde el punto de vista de la cultura organizacional. Bueno, en cuanto a la estructura organizacional, pues uno de los grandes aspectos que yo siempre considero importantes, muy ligado a la formación que tengo. Cuando yo llegué a estudiar a Francia, uno de los primeros esquemas que debí romper, habiendo hecho ergonomía en Colombia, era romper esa percepción de que se hace análisis de puestos de trabajo. Finalmente no son unas tareas, unas actividades que se ejecutan únicamente para el área a la cual pertenece esa persona o esa población. Son unos, su desempeño y el cumplimiento de unos objetivos impactan finalmente la globalidad de la organización. Entonces, es algo que debemos ver. Si bien es una dependencia a la que se va a avalar que se vaya en condición de teletrabajo, eso no quiere decir que no debamos ver la interdependencia de las áreas y las implicaciones que puede tener. Por ejemplo, en las pruebas pilotos se tiende a evaluar únicamente a quienes están teletrabajando y es importante evaluar también los que se quedan en la organización, los que se quedan, por ejemplo, haciendo el soporte técnico remoto, las implicaciones que tiene frente a tener que hacer soporte también a los que están laborando en las instalaciones de la empresa y los que están en cada uno de los lugares donde van a estar desarrollando esas tareas. Entonces, esto muestra que hay que romper esa visión de que solamente es que está el área a la que va a estar teletrabajando. No, hay que medir también las implicaciones que tiene para otras áreas de la organización. Hablamos aquí de una autoevaluación de la organización desde un componente jurídico, tecnológico y organizacional. Entonces, tenemos otras áreas que van a estar implícitas, que van a estar inmersas en ese proyecto de implementación del teletrabajo. Entonces vamos ahora les decía que les iba a compartir herramientas e instrumentos de diversos países en torno a la evaluación del componente organizacional. Bueno, esto es de un organismo del sector de hidrocarburos de Canadá, que es la guía para implementar el teletrabajo. Entonces, ellos dentro de sus cuestionamientos o las preguntas que invitan a las organizaciones a hacerse para evaluar este componente organizacional están estas. ¿El clima laboral y la cultura organizacional favorecen el teletrabajo? ¿Existe apertura en los trabajadores y jefes frente a la implementación del teletrabajo? Esto ¿cómo puede hacerse? Estas evaluaciones, una organización puede decidir elaborar un cuestionario, una encuesta, o puede optar por hacer grupos focales. Los grupos focales son digamos que es una estrategia de investigación cualitativa en la cual vamos a reunir a unas
personas, a unos actores basados en unos criterios que definamos. Conozco proyectos de implementación del teletrabajo en Colombia, donde se ha optado por hacer grupos focales con jefes de diversas áreas, mirar, hacer cuestionamientos de este índole y las mismas preguntas un poco direccionadas hacia el rol que cumplen, también hacerlos con los trabajadores, hacerlos con personas que pertenecen al sindicato, y igualmente hacerlo también con las áreas que hacen parte del equipo líder del proyecto, como tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, pues en cada una de las empresas van a definir cuál es la estrategia, acorde también a la misma cultura organizacional o a lo que habitualmente por experiencia ha funcionado mejor. Entonces, tenemos acá, en cuanto a esta segunda pregunta, pues definitivamente se trata de explorar cómo se perciben asumiendo ese rol de teletrabajador. En el caso de los jefes, puede ser que igualmente involucremos preguntas ligadas a si estaría en disposición a evaluar o hacer acompañamiento remoto. Puede ser que por el estilo de liderazgo, para algunas personas sean muy sinceras y digan, no, yo no me veo o requeriría fortalecer X competencias para lanzarme y para decir o prefiero que sean otras áreas las que inicien y a partir de los aspectos que se considere que sea necesario fortalecer, posteriormente hacer parte de la segunda cohorte. Puede ser también por, digamos, que se trata de algunos procesos que son, digamos, muy sensibles dentro de la continuidad del negocio. Entonces, no solamente va a depender de esa competencia que tenga el líder o el jefe para apoyar desde la distancia a los equipos. ¿Poseen los empleados y los jefes las características requeridas? Pues se trata de irnos acercando al perfil que se requiere. En el caso de los empleados, pues hay unos perfiles que ya están definidos dentro de los teletrabajadores, como que sean personas independientes, autoorganizadas, que tengan un buen rendimiento. En el caso del ejemplo que veíamos en el módulo 5, allí podíamos visualizar cómo estaba definido que en el rendimiento fuera una persona que tuviese tanto porcentaje de desempeño, de cumplimiento de las metas que estaban establecidas. Eso también lo puede definir la organización como que sea indispensable para avalar que esa persona se vaya en condición de teletrabajo. La empresa dispone de las tecnologías y materiales requeridos. Entonces, esto también puede limitar, por ejemplo, el número de personas o las áreas que se irían en esa prueba piloto de teletrabajo. Puede ser que algunas áreas dispongan de una tecnología más avanzada en comparación con otras. Por ejemplo, en el caso de una prueba piloto que revisaba recientemente, evidenciaba que solamente se disponía de un porcentaje mínimo en el momento de computadores portátiles, pero estaba previsto en el lapso de un mediano término que la organización adquiriera mayor cantidad de computadores. Entonces, por el momento en la prueba piloto, el número estaba determinado por la disponibilidad de esa tecnología. Pues ese en el caso de esa empresa. En el caso de la empresa que revisábamos en el módulo 5, ellos decidieron que la persona era quien debía colocar los equipos para poderse candidatizar para ser teletrabajador, es decir, que la empresa no era la que les iba a dar la tecnología, sino el trabajador que se estaba postulando debía tener unos equipos con X características. Esas son decisiones y se trata de negociaciones que se van a hacer ya al interior de la organización.
Por ejemplo, esa organización pues no quería que fuera un obstáculo para implementar el teletrabajo la no disponibilidad de tecnología, y eso está avalado en la reglamentación. Se trata de que no sea impuesto, pero que a partir de acuerdos se defina cuáles son las condiciones bajo las cuales se va a implementar el teletrabajo. Aquí tenemos otros cuestionamientos. Estos son ya del libro blanco, el ABC del teletrabajo en Colombia. Dentro de esos cuestionamientos que le sugiere a las empresas hacer para poder identificar cargos con tareas aptas para teletrabajar y las áreas está. La organización tiene empleados cuya actividad principal está relacionada con el procesamiento de información o generación de conocimiento. Entonces ya vamos perfilando como las tareas que pueden ser teletrabajables aquí. Es importante resaltar que nuevamente que no necesariamente todas las tareas de un cargo deben ser teletrabajables para avalar que la persona se pueda ir a teletrabajar. La organización cuenta con cargos susceptibles de ser trabajados a distancia, es decir, que no se requiere estar necesariamente en la oficina para ser desarrollado. Pues puede estar ligado a temas como, por ejemplo, revisaba un proyecto en el cual el tema era que no toda la documentación estaba digitalizada y era necesario consultar algunos archivos y documentos para poder desarrollar algunas tareas. Sin embargo, habían otras que no se necesitaba consultarlos. Entonces, pues puede ser una situación en la cual pues encontremos que algunas tareas sí es viable, mientras que otras no es viable. Aquí otras también preguntas del libro blanco. ¿La política de seguridad de la información supone restricciones para tratar algún dato o documento fuera de las instalaciones físicas de la entidad? Puede estar ligado a la confidencialidad de información de los clientes, que se considere que puede fragilizarse un poco la seguridad de la información. Pero aquí lo que se trata es de identificar qué cosas, a pesar de que hayan unos obstáculos, posteriormente se pueden crear mesas de trabajo. Ya ahora les voy a mostrar una herramienta postulada este año en el contexto de la pandemia en Francia para orientar a las empresas en cómo identificar de manera participativa esas tareas que podían ser teletrabajables, pero también identificar esos obstáculos y buscar opciones para solucionarlo. Es decir, que de entrada no vamos digamos, a decir, no, es que no se puede. Se trata, pues a partir de este diagnóstico, de manera colectiva, poder identificar las cosas que finalmente sí se pueden superar y las que no será viable, y por lo tanto pues eso va a establecer que X tareas no puedan ser teletrabajables. ¿Existen las herramientas para que los empleados se comuniquen con la organización? Bueno, yo pienso que el contexto en el que nos vimos abocados este año ha permitido a las organizaciones de una u otra manera suplir algunas de las falencias que podían haber tenido en torno a estos aspectos y pues hemos madurado más para poder implementar el teletrabajo en esta condición de trabajo en casa. Entonces aquí pues tendría que ver con las líneas telefónicas, conexión a internet, los aplicativos seguros, servicios de mensajería, chat y videoconferencia. ¿Es posible establecer objetivos medibles sobre las actividades laborales desempeñadas por los trabajadores? Bueno, hemos hablado que el teletrabajo lo que se trata es de direccionar el desarrollo de tareas y mediciones por objetivos, pero puede ser en otros casos, como lo vimos en el ejemplo del módulo 5, de esta empresa que sí era el tratamiento de documentos y los indicadores estaban establecidos por el número de documentos que iba a tratar ese teletrabajador durante su jornada. Entonces puede ser que hayan procesos que sí vamos a poderlos medir basados en unos indicadores precisos por número de procesos, pero otros que sí va a estar definidos es por el cumplimiento de unos objetivos en un lapso de tiempo, cómo se gestionan proyectos.
Bueno, esa es la herramienta que les decía que desarrolló la Agencia Nacional de Mejoramiento de Condiciones de Trabajo de Francia para poder apoyar a las organizaciones, que este es uno de los organismos adscritos al Ministerio de Trabajo de Francia para apoyar a las empresas. Entonces aquí una de las columnas es principales tareas que pueden ser teletrabajables. En la segunda columna, obstáculos, dificultades eventuales que pudiesen presentar ligadas a los aspectos que he hecho mención, y los medios y condiciones que se requiere implementar para superar esas dificultades. Pero adicionalmente, esta herramienta tiene otro aspecto que me parece muy bueno, que es poder hacer también un proceso participativo, donde también a la persona, a ese trabajador le vamos a preguntar sobre la percepción de los efectos del teletrabajo sobre su actividad, en términos de efectos positivos que pueda tener, de efectos negativos y sugerencias de mejora. Finalmente, como cualquier proceso, pues es esta persona quien la ejecuta y quien la conoce más por su experticia que ya ha adquirido en el desarrollo. Bueno, entonces esta es una herramienta que también puede utilizarse en el contexto de esa autoevaluación del componente organizacional. Este es un ejemplo de inventario de tareas teletrabajables que fue el que definió el Ministerio de la Administración Pública de España en su guía de implementación del teletrabajo, que fue una guía que hacia el año 2009 se utilizó mucho en Colombia, dado que aún no estaba el libro blanco, el ABC del teletrabajo en Colombia, y que me parece que es rescatable porque tiene elementos muy valiosos. Tenemos aquí tareas de gestión y de supervisión, como elaboración de informes, redacción de comunicados, estudios de proyectos, tareas de coordinación, tareas de asesoría, tareas de secretariado, tareas de comunicación interna, externa, gestión de protocolos, mantenimientos de la página web. Y en cuanto a sistemas de información, análisis de sistemas, administración de redes, administración de bases de datos y gestión de proyectos. Entonces, esto también da pistas para la identificación de esas posibles tareas teletrabajables. Este es un ejemplo de una encuesta de sondeo preliminar que también es del organismo canadiense que les referí al comienzo. Aquí está cuál es su grado de satisfacción de las condiciones actuales de trabajo. Se trata de comparar. Si tenemos esta línea basal, podemos comparar en la prueba piloto lo que ocurre posteriormente. ¿Cuál es su percepción sobre la comunicación interna en la empresa? También nos da pistas si es necesario fortalecer antes de lanzarnos en la prueba piloto. ¿Cómo considera que es su productividad? Puede que nos dé pistas en torno a algunas dificultades que también podemos prever antes del lanzamiento de la prueba piloto. ¿Cuáles considera que son las ventajas e inconvenientes del teletrabajo? Estamos indagando percepción que se tiene frente a esa modalidad de trabajo. ¿Ha trabajado de manera informal en su domicilio o ha sido teletrabajador? Entonces, pues puede ser que la persona o la organización hasta ahora se lance, pero eso no quiere decir que si viene de otra empresa no haya tenido la posibilidad de tener acercamientos a esta modalidad de trabajo. Dispone en su domicilio de mobiliario y equipos para teletrabajar. Puede ser una empresa que esté pensando que quien sea el candidato disponga de los equipos. Y esto pues también nos da pistas para conocer si la persona podría tener un equipamiento para poder desarrollar las tareas en casa o en el lugar donde vaya a hacer teletrabajo. Considera que puede equiparar sus actividades laborales y de la vida privada. Pues todos hemos estado en esta condición de emergencia sanitaria desarrollando
actividades, bueno, quienes son más de actividades de índole administrativo, igual pues tenemos algunas que sí son actividades productivas y que han estado laborando y dándonos la posibilidad de contar con productos frente a esta situación atípica. ¿Le preocupa el teletrabajo? Especifique las razones. Eso también nos deja ver un poco lo de la apertura desde la misma cultura organizacional hacia el teletrabajo o cómo se visualiza como teletrabajador. Bueno, en módulos anteriores, igualmente a través del chat, he podido identificar la preocupación frente al retorno saludable al trabajo de quienes han estado teletrabajando o desarrollando trabajo en casa. Por lo tanto, pues he querido traerles de manera oportuna pues una herramienta que ha sido diseñada por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Está en español, entonces es algo que también favorece. Aquí se pregunta un poco sobre la experiencia durante el teletrabajo en confinamiento. Aquí pues pueden cambiarlo en torno a trabajo en casa, si se va a ajustar el contexto de reglamentario que ha sido establecido en el país. Entonces, pues de eso se trata, de poder acercarnos a cómo ha sido esa percepción. Simplemente voy a relacionar unas 3 preguntas, queriendo dejar tiempo para resolver cuestionamientos de varios de ustedes. ¿He podido organizar adecuadamente mi tiempo de trabajo? Entonces, en relación a antes de la pandemia, mejor, igual, peor. ¿He podido controlar mis horarios de dedicación al trabajo? ¿He contado con los medios e información suficiente para realizar mi trabajo? Y así otras preguntas, básicamente la experiencia que se tuvo. Por ejemplo, aquí hay una pregunta, ¿he podido conciliar mi trabajo con mi vida familiar y personal? Entonces, frente a la vuelta al trabajo, ¿te inquieta o te preocupa mucho que la empresa no sea un espacio seguro y protegido frente al coronavirus? Entonces, aquí ya es la percepción que tiene, que puede incidir en el desempeño. Muchos me preguntaron sobre lo que pensaba y en el módulo 5 alguien también ya había hecho la pregunta. Esto los expertos hacen alusión a que el volver a las instalaciones de la empresa también es un proceso de adaptación. Cada uno ha vivido una situación individual y de una manera diferente lo que ha ocurrido. Y es importante igualmente cierta flexibilidad y hablar con los equipos, lo que ha ocurrido, cómo se ha percibido, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado. Muchos países están sacando herramientas, por supuesto, esto es de España, ellos regresaron antes que nosotros, entonces nos llevan, digamos que una ventaja en torno a ello y podemos aprovechar eso que ellos ya han construido para replicarlo en nuestros países, en nuestras organizaciones. También pregunta, me inquieta o preocupa mucho si a la vuelta del trabajo cambia sustancialmente la forma de realizar mi trabajo. Lo que yo les decía, es un proceso de adaptación. Así como fue un proceso de adaptación que incidió en la productividad, incidió en la parte emocional, en la parte psíquica, el irse, el venir nuevamente es un proceso de adaptación. Entonces, son aspectos que es necesario considerar. Por último, queremos saber cómo te sientes emocionalmente tras el periodo de confinamiento. Entonces, es frente a lo que se vivió. Igualmente, frente a las también expectativas que se tienen y que están incidiendo en esa parte psíquica y emocional. Y aquí en general dirías que tu salud es cómo se siente actualmente y un espacio para observaciones. Entonces me parece que es una herramienta que les va a servir muchísimo y que es un cuestionario exploratorio ligado al trabajo a la distancia. Bueno, entonces, cuando sabes más, lo haces mejor. Entonces, aquí vienen 5 tips al respecto de esta temática que hemos abordado.
Es imprescindible evaluar el componente organizacional en un marco participativo, dar la posibilidad. No es el equipo líder únicamente el que va a estar involucrado en eso. Vimos cómo esa herramienta que desarrolló Francia muestra la importancia de la escucha y la participación de quien finalmente ejecuta esas tareas en condición de teletrabajador. Formular preguntas considerando las siguientes interrogantes ayudará a afinar la evaluación organizacional. ¿Quiénes? ¿Cuáles? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Quiénes van a teletrabajar? ¿Cómo los vamos a identificar? ¿Cómo los vamos a seleccionar? ¿Cuáles son esas áreas? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Dónde van a hacer teletrabajo? ¿Van a hacer en los domicilios? ¿Van a hacer en otro lugar? ¿Cuándo? ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuándo? ¿Qué días de la semana? Igualmente, ¿cómo se va a realizar? Hablamos ahorita de los equipos, o cómo los vamos a contactar, o cómo vamos a medir, a partir de qué indicadores. ¿Cuántas personas se van a ir en condición de teletrabajador? ¿Cuántos procesos? ¿Cuántas áreas? ¿Por qué definimos ese indicador? ¿Por qué consideramos ese aspecto relevante? Entonces, definitivamente eso nos ayuda. Entre mayor seamos inquietos, tenemos una autoevaluación que va a ser con mayor riqueza. Acercarse a los requisitos del perfil que debe tener un teletrabajador y un líder de equipo. Al evaluar y documentar el sistema de gestión, tener en cuenta los indicadores. Hablamos del tema, por ejemplo, del indicador de ausentismo, los indicadores en términos de sintomáticos también puede ser. Ahora que se hizo a partir de la circular 41, la complementación de la matriz de riesgos, eso les permite a ustedes conocer lo que están viviendo los trabajadores. Igualmente, ustedes desplegaron unos planes de acción para dar respuesta y garantizar la promoción de la salud y la prevención de los riesgos en ese trabajo a distancia. Para hacer el costeo del proyecto, tenga en cuenta diagnóstico y formulación del proyecto. ¿Qué personas van a estar inmersas? ¿Cuánto tiempo? El material de oficina, las tecnologías de información y comunicación, los servicios públicos, la seguridad social integral, si es que hasta ahora se van a vincular algunos teletrabajadores, porque pues esto continúa. Si son personas que están trabajando en las instalaciones de la empresa, pues no va a haber variación en términos generales. La capacitación, si es necesario contratar un recurso externo para hacer la capacitación, costos en términos de los ajustes o complementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, costos de servicios de atención técnica, si es que no es viable únicamente con el recurso del que dispone hacer soporte remoto a todos los teletrabajadores, costos en términos de seguimiento y evaluación de resultados. Entonces, estos son algunos tips que les permiten potencializar y fortalecer esa autoevaluación. Bueno, nos vamos con nuestra acostumbrada evaluación. Entonces, la primera pregunta, bueno, los que hasta ahora se unen hoy a las recomendaciones, anoten el número de la pregunta y al frente escriban falso o verdadero. La primera pregunta, ¿todas las tareas son teletrabajables? La segunda, la etapa de autoevaluación concluye con la sensibilización de todo el recurso de la empresa. La tercera, en la autoevaluación del componente organizacional se debe incluir el análisis de los procesos e indicadores. La cuarta, la percepción que los trabajadores tienen sobre el teletrabajo no es importante en un proyecto de implementación del teletrabajo. Y la quinta, la autoevaluación de la organización debe incluir el componente jurídico, tecnológico y organizacional. Bueno, espero les haya ido muy bien. Entonces, tenemos nuestras respuestas. Entonces, todas las tareas son teletrabajables. Dijimos que no. Y se trata de identificar en un cargo cuáles son las tareas teletrabajables. Puede ser que haya un cargo que sí, todas, pero no necesariamente. La etapa de autoevaluación concluye con la sensibilización. No, la sensibilización hace parte de la planeación, no de la autoevaluación.
En la autoevaluación del componente organizacional se debe incluir el análisis de los procesos indicadores, por supuesto. La percepción que los trabajadores tienen sobre el teletrabajo no es importante en un proyecto. Eso puede ser un obstáculo, entonces es falso. En la autoevaluación de la organización debe incluir el componente jurídico, tecnológico y organizacional. Por supuesto, son los tres componentes que evaluamos. Espero que les haya ido muy bien. Bueno, ahora Lina, vamos con nuestras preguntas. Lina, ¿qué preguntas nos hacen? Hola, doctora. Claro que sí, vamos a revisar por acá el chat. He seleccionado algunas preguntas que ustedes nos han realizado. Nos preguntan, doctora, ¿dónde pueden encontrar el libro blanco? Bueno, el libro blanco van a la página www.teletrabajo.gov.co y ahí, si entran qué es teletrabajo, en la parte final aparece el link, o sea, a cualquier página que entren del proceso de implementación, siempre encuentran el link abajo para descargar el libro blanco de teletrabajo. Igual si escriben en internet libro blanco, el ABC del teletrabajo en Colombia, los envía a múltiples páginas porque muchas instituciones, por ejemplo del Estado, lo han cargado para que las personas puedan acceder al mismo. Perfecto, doctora, muchas gracias. Bueno, doctora, yo he evidenciado que el día de hoy tenemos muchísimos participantes nuevos y les damos la bienvenida. Espero que puedan seguir acompañándonos de aquí en adelante y si se perdieron los demás módulos, pueden revisarlos, descargarlos, visualizarlos en nuestro centro virtual Posipedia. Doctora, nos preguntan, y esta pregunta es muy común siempre que estamos en talleres contigo. ¿Qué diferencia existe entre trabajo en casa y teletrabajo? Bueno, esto es algo que siempre les comento y es que el trabajo en casa, en algunos países se conoce como home office, es una modalidad de teletrabajo, pero en el contexto excepcional en el que nos encontramos, en Colombia, pues a partir de las circulares que expidió el gobierno, el trabajo en casa no aplica todas las consideraciones de reglamentación del teletrabajo. Solamente en esta condición excepcional. Pero yo presumo, les contaba en la anterior y los invité a descargar esta guía de la Organización Internacional del Trabajo que dice Guía para Empleadores sobre el Trabajo desde Casa. Ahí la Organización Internacional del Trabajo reconoce que el trabajo en casa es una modalidad de teletrabajo y seguro con la proyección que tiene el gobierno de sacar una nueva ley sobre el teletrabajo, entrará el trabajo en casa dentro de las modalidades de teletrabajo. Perfecto, doctora, muchas gracias. Yo te voy aquí a leer algunos comentarios de nuestros asistentes. Luz Amparo Laínez nos dice, excelente presentación, aplausos virtuales para ti, doctora. Rafael Alfonso nos dice, gracias por la presentación. Nancy nos dice, doctora, excelente. Vuelvo a preguntar, ¿cómo hago para ingresar al primer taller? Bueno, ya cuando terminemos, en 2 minuticos te cuento, Nancy, cómo vamos a hacer para que puedan visualizar los demás talleres que la doctora Nora ya pues nos ha brindado. Muchas gracias por esta excelente transmisión de conocimientos. Nos comenta Ana Lidia. Gracias, doctora Nora. Mucho profesionalismo, nos comenta Daniel Ortiz. Muchos aplausos virtuales para la doctora. Bueno, doctora, tú sabes que, mejor dicho, ya ahí tienes tus seguidores a todos los módulos. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos esta semana, por acompañarnos en el día de hoy. Y como siempre te digo, cuéntanos y cuéntale a todos nuestros asistentes qué tenemos para la próxima semana. Bueno, la próxima semana nuestro módulo 8 será qué aspectos considerar en la planeación de una prueba piloto de teletrabajo.
Mil gracias por todos sus comentarios. Se me hincha el corazón, los quiero inmensamente y me encanta leer los chats. Inmensamente agradecida. Son ustedes muy bondadosos con los comentarios. No, mi Doc, de verdad que te mereces todos los aplausos virtuales del mundo, de verdad que gracias a ti por acompañarnos siempre. Entonces ya saben, el 15 de septiembre, el próximo martes, como siempre, a las 2:30 de la tarde, conectados con la doctora Nora para nuestro módulo 8. Para Nancy que nos estaba preguntando, les recuerdo nuevamente, en el centro virtual Posipedia pueden visualizar todos los módulos que la doctora Nora ya nos ha brindado en nuestros espacios educativos para que se vayan adelantando y puedan asistir al módulo 8, ya mejor dicho, súper adelantados y confirmados en todos los módulos. Doctora, mil gracias nuevamente. Nos vemos entonces la próxima semana. Un placer. Hasta la próxima semana. Claro que sí. A todos, por supuesto, agradecemos su participación. En Posipedia no solamente encontrarán las grabaciones de los demás talleres web con la doctora Nora, sino de todas las acciones educativas que hemos ejecutado hasta el momento. Allí también los invito para que ingresen y visualicen la programación para que vean todo el cronograma que tenemos preparado para ustedes durante esta semana. Nuevamente, gracias por acompañarnos, gracias por conectarse con nosotros. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde.